cuarto video de la unidad número 4 y aquí analizaremos lo que ha sucedido con el aspecto social, más precisamente con la clase obrera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto general, que es de una marcada represión hacia el movimiento obrero. Nosotros habíamos planteado en aquel primer video que tanto los nacionalistas y autoritarios, seguidores de Uriburu, como los liberales y conservadores, seguidores de Justo, defensores de la República Posible, ambas dos tendencias coincidían en reprimir el movimiento obrero, en no cederle ningún tipo de beneficio y mantenerlo siempre a raya. Ese contexto lo hemos repetido aquí con este cuadrito, en este esquema, y se caracteriza precisamente por toda una serie de falta de derechos elementales para el desarrollo del trabajo, tales como leyes de protección laboral, es decir, leyes que defiendan a los obreros frente a sus patrones, a los capitalistas, a los empresarios, leyes que eviten los abusos de parte del empresariado, de los patrones, como venimos diciendo. No existen leyes de jubilación que se apliquen a todos los obreros en general no disfrutan de ningún tipo de jubilación, lo cual los obliga a trabajar hasta avanzadísimas edades, o bien, cuando ya no tienen las fuerzas ni las condiciones físicas para poder trabajar, tienen que depender de la ayuda de sus hijos, quienes ya están en edades suficientes como para poder trabajar. Para poner un ejemplo bien simple, un obrero que tenga 70 años ya no está en condiciones de salud suficiente para poder trabajar, y entonces depende de sus hijos, que preferentemente deberían tener ya la mayoría de edad, por lo menos más de 18 años, los cuales trabajando así podrían conseguir un salario, un ingreso con el cual ayudar a su padre, que ya no está en condiciones de trabajar, pero su padre no cobra una jubilación que le permita ser independiente, ¿no? Porque este derecho no está garantizado para todos los obreros, apenas solamente los obreros ferroviarios, y esto es gracias a que tienen un sindicato muy fuerte, han logrado la jubilación de sus miembros. Pero en términos generales, esta es más bien una excepción. La gran mayoría de los obreros no disfrutan de ningún tipo de jubilación en el momento en el cual más lo necesitan, que es ya hacia el final de sus vidas. Tampoco existe una obra social, esto es una entidad que reúna los fondos de todos los obreros con el aporte suyo voluntario y que de esa manera, con ese dinero, pueda cubrir la atención médica de tanto del obrero como de sus hijos. La obra social, que hoy es moneda corriente para buena parte de aquellos que tengan, ustedes que tengan papás trabajando en blanco, esto no sucedía en aquel momento en 1930 y 1943. Tampoco había licencias por enfermedad, esto es que si el obrero se enfermaba o se indisponía, no podía trabajar por un asunto de salud, ese día lo perdía, ese día se lo descontaban, con lo cual muchos obreros, por la falta de trabajo y por la necesidad del dinero, iban a trabajar enfermos igual. Y por último, no había indemnización por despido, esto es, no se les pagaba a aquellos obreros que eran despedidos sin causa justificada ningún tipo de monto, ningún tipo de dinero que les permitiera por lo menos paliar la situación de vulnerabilidad por estar desocupados, por no tener trabajo, y que les permitiera en todo caso ponerse un negocio al estilo una verdulería, un almacén, un kiosco, etcétera, etcétera. No podían ponerse ningún tipo de emprendimiento personal que les permitiera por lo menos paliar la falta de trabajo, porque no se les pagaba ningún tipo de indemnización, con lo cual era muy fácil para los empleadores, para los jefes, para los empresarios, despedir a aquellos obreros que sobraban en la producción y que ya no eran tan necesarios y que por razones de costo convenía mucho más desprenderse de ellos. Y los despidos son moneda corriente en esta situación porque estamos todavía bajo los efectos de la crisis de 1929, esta crisis que explicamos en líneas generales en la unidad número 3, que producía toda esta serie de consecuencias económicas. Bueno, hablamos allí de la desocupación, de los despidos precisamente, y estos despidos se ejecutan sin el pago de algún tipo de indemnización para los obreros, que les podría servir para, como dijimos recién, algún tipo de microemprendimiento que les permita conseguir algún ingreso y sostenerse. Como se ve, la situación de los obreros en este periodo es bastante adversa, bastante complicada, bastante desfavorable, pero hay que reconocer que esto no siempre fue así, porque nosotros vimos en la unidad número 3, en la unidad anterior, que Irigoyen, este presidente carismático y personalista, tuvo una posición de estado árbitro de negociación y favoreció a una de sus corrientes, a la corriente sindicalista. Ya sabemos, por supuesto, que no tuvo esa posición tan favorable para con los socialistas y los anarquistas. Ya explicamos la Semana Trágica y los cruentos hechos de la Patagonia Rebelde. Sin embargo, quiero destacar, así como explicamos en la unidad 3,
que este presidente Irigoyen mantuvo una posición favorable a los obreros y que esta posición del Estado en favor de los obreros fue claramente abandonada en la unidad ya número 4 en este periodo que estamos analizando ahora, que va desde 1930 hasta 1943, es decir, desde 1930 a 1943 hasta acá, ¿sí? En este periodo ya el Estado, como venimos explicando, a partir de estas dos tendencias, la nacionalista y autoritaria y la liberal y conservadora, mantuvieron una posición claramente represora del movimiento obrero. Sin embargo, en este periodo se da un hecho fundamental en la historia de la clase obrera argentina, que es la creación de la CGT, que hemos puesto aquí en 1930. En 1930 se crea la CGT. ¿Qué es la CGT? La Confederación General del Trabajo. Esas son sus siglas. Básicamente es una organización que nuclea, que reúne a todos los sindicatos de la República Argentina bajo una dirección unificada y centralizada. Es decir, toda la clase obrera puede coordinar sus acciones, coordinar sus paros, coordinar sus intenciones, coordinar su accionar político, por eso lo he puesto de color rojo, a partir de una sola organización que es la CGT. Esto es un hito importantísimo en la historia del movimiento obrero argentino, porque una dirección unificada y centralizada es una herramienta mucho más eficaz, mucho más coordinada a la hora de defender y conseguir estos derechos que en ese momento estaban siendo bastante negados. Y también una herramienta, como venimos diciendo, para enfrentar este contexto de represión de parte del gobierno. Sin embargo, esta unión no va a durar mucho, apenas 5 años, y en 1935 va a ser dividida en dos corrientes, la CGT1 y la CGT2, una socialista y la otra comunista. Esta apostando más que nada a la vía partidaria, como habíamos visto en la unidad número 2, la vía partidaria de los socialistas, y esta, la comunista, apostando tanto a la vía partidaria como también a la vía sindical, porque como habíamos dicho en uno de los videos anteriores, los comunistas apostaban por las dos estrategias. Y fijémonos con esta cuestión que venimos planteando antes, hay una presencia cada vez más importante de los comunistas en los sindicatos y que se ve materializada en que una de las dos CGTs es precisamente comunista. De más está de decir que al estar dividida la CGT, entonces ya no pueden coordinar sus acciones todos los obreros para poder enfrentar este panorama que los aqueja en este periodo. Ya la capacidad de respuesta de la clase obrera no está tan centralizada, no está tan unificada, sino que más bien está dividida, y eso les complica combatir esta situación. Y aquí me quiero tomar un momento para hacer una aclaración fundamental, para evitar posibles confusiones, comparando esta situación sindical que se vivía en 1930 y hasta 1943 con la actualidad. Los sindicatos en este periodo, es decir, en todo este periodo, los sindicatos son perseguidos, son reprimidos, y los sindicalistas son los primeros en luchar por todos estos derechos, son los primeros en resistir los embates, son los primeros en resistir la represión, son los primeros que se comen los días o semanas hasta meses de cárcel, y no están tan separados de sus bases, del resto de los trabajadores. El sindicalista es realmente aquel compañero en este periodo que más se la juega para solucionar todos estos problemas y no consigue ningún tipo de beneficio extra por ser sindicalista. Más bien afronta una serie de complicaciones importantes, como que sea el primero en ser apresado en el momento de la represión. Esto lo aclaro porque esta situación va a cambiar muchísimo, muchísimo en la unidad que viene, la unidad número 5, cuando ingrese en el terreno político el peronismo. Con el peronismo esta situación va a cambiar muchísimo. De hecho va a haber una sola CGT, muchos de estos problemas se van a ser solucionados. Ya lo explicaré bien cuando lleguemos a esa unidad, pero sí quiero marcar esta importante diferencia de que los sindicatos aquí están bastante perseguidos, bastante reprimidos, los obreros están sin ningún tipo de derecho, y los sindicalistas realmente no tienen una condición social y económica muy diferente de la del resto de los trabajadores. No existe en este periodo la idea de un sindicalista que sea mucho más rico que el resto de sus trabajadores y que haya abandonado y esté desconectado de la realidad de sus representados. Aquel sindicalista que nunca más pisó el lugar de trabajo del resto de sus compañeros, aquel sindicalista que está en una situación económica mucho más acomodada, esa imagen no existe en este periodo en el cual otra vez la moneda corriente es la represión y el castigo hacia los obreros y la falta de toda una serie de derechos. Eso va a venir mucho más después con el peronismo, pero no quiero explicar eso ahora porque ya
me iría demasiado largo este video. Por otra parte, el contexto económico ha cambiado muchísimo porque estamos bajo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, este proceso que hemos explicado en el video anterior, y que al desarrollar las industrias en general siempre se han radicado en las ciudades más populosas, esto es, en Buenos Aires y en Rosario. Hacia esos lugares, una gran cantidad de trabajadores han migrado. ¿Y por qué digo esto? A ver, explicamos en el video anterior que el modelo exportador estaba sufriendo todos los embates de la crisis de 1930 y que ya no era suficiente para sostener económicamente el país y que se estaba pasando hacia un modelo más bien industrial. A partir de este desarrollo industrial es que buena parte de las industrias se van a radicar, como dije recién, en las ciudades y van a empezar a demandar mano de obra al mismo tiempo que las empresas agropecuarias, es decir, los grandes terratenientes, la mediana burguesía rural y la pequeña burguesía rural, es decir, los chacareros, a medida que estos se iban contrayendo porque vendían mucho menos, porque el modelo agroexportador entraba en crisis, se desarrollaba la industria y por ende muchos peones rurales que trabajaban en estas circunstancias van a ser despedidos, van a quedar como desocupados y entonces van a migrar a la ciudad, van a viajar a la ciudad para radicarse allí como nuevos obreros, estos van a ser los nuevos obreros, y van a trabajar en las industrias, en estas nacientes industrias que surgen al calor de la industrialización por sustitución de importaciones. Este proceso fue llamado como de migraciones internas porque se dan dentro del país, del campo a la ciudad y más precisamente de las provincias a la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de Rosario, que son las que más se van a beneficiar porque es allí donde van a radicarse el grueso de las industrias. Esto va a generar una gran diferenciación entre los viejos obreros y los nuevos obreros. Los viejos obreros son aquellos que ya cuentan con experiencia sindical y política. Con experiencia sindical y política nos referimos a esto que vimos en la unidad número 2, a los socialistas, sindicalistas revolucionarios y anarquistas, que desde este periodo de 1880 y 1890 más precisamente, ya se han organizado en tres grandes corrientes que ya les explicamos en su momento y que se han enfrentado a gobiernos claramente represores como estos de 1880 a 1916, gobiernos como los de la primera república posible, y han atravesado también todos los de la república verdadera, de las presidencias radicales, lidiando con el personalismo carismático de Irigoyen, con su posición ambivalente en el cual se benefició a los sindicalistas en un caso y se reprimió a los socialistas y a los anarquistas. Han sufrido también la represión cruenta del ejército y la Liga Patriótica a partir de la Semana Trágica de la Patagonia Rebelde. Han lidiado con el gobierno más bien liberal de Alvear y están ahora enfrentándose con los nacionalistas y autoritarios seguidores de Uriburu, y luego con los liberales y conservadores de justo en la segunda república posible. En otras palabras, y para resumir, estos viejos obreros cuentan con toda una experiencia en la lucha sindical y también en la negociación política que no está presente esta experiencia en los nuevos obreros que recién se están incorporando a la ciudad y están incorporándose a las industrias, que son un fenómeno en la historia argentina para ese momento bastante nuevo. Los viejos obreros además viven en barrios populares. Los viejos obreros vivían en los conventillos que vimos en la unidad número 2. Vivían en estos lugares, que ya los hemos descrito en aquel video anterior, pero ahora estos conventillos con el paso del tiempo han logrado urbanizarse mejor. Esto es, incorporar toda una serie de servicios como agua corriente, luz, cloacas, etcétera, etcétera, que hacen que la vida sea mucho menos precaria y por lo menos un tanto más sustentable. Un barrio popular hoy en día, para que se den una idea, es Liceo Tercera Sección, ¿sí? No es un barrio rico, no es un barrio de gente adinerada, es un barrio común y corriente, que incluso en muchas calles le falta el asfalto, etcétera, pero cuenta con una serie de servicios básicos elementales para que se desarrolle una vida en condiciones mínimamente dignas. En cambio, los nuevos obreros, dijimos ya que no tenían experiencia sindical y política, pero además, viven en villas miseria. Estas villas miseria son algo nuevo en la historia argentina. Surgen precisamente en este periodo y surgen porque estos nuevos obreros vienen a la ciudad y no tienen dónde vivir y no tienen dinero tampoco para alquilar una habitación en un conventillo o una casa particular, etcétera. No tienen dinero. Entonces levantan sus casas con lo que sobra de la basura,
con maderas, con chapas, con nylon, con lo que encuentran, con toldos, levantan sus casas en las afueras de la ciudad, y estas casas, estas villas miserias, obviamente no cuentan con ningún tipo de servicio, no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen luz, no tienen ni siquiera calles, las calles que tienen son obviamente de tierra, y las han hecho ellos como se les ha ocurrido hacerlas. Y realmente son familias que viven en una situación de extrema pobreza, ¿sí? Esa extrema pobreza se hace patente, se hace evidente en este periodo, y eso demuestra que los nuevos obreros están en una situación mucho más desfavorable, sindical, política, pero también socialmente, que sus pares con más historia. No lo voy a explicar aquí, pero la respuesta de estos dos grupos obreros, de los viejos y los nuevos, va a ser muy distinta en la unidad que viene, en la unidad número 5, cuando aparezca el peronismo, porque el peronismo, aunque va a beneficiar a los dos grupos obreros en general, va a focalizar su atención en estos que son los más necesitados y que también son los más prestos, los más fáciles de convencer del plan de gobierno de Perón. No lo voy a explicar aquí porque eso es parte de la unidad número 5, pero me interesa igual plantearlo.